Para mí es un placer poder estar de nuevo en este domingo para exponer la palabra de Dios según el Evangelio de Marcos. Estamos todavía en el capítulo 3 y hoy vamos a seguir acompañando a nuestro Señor Jesucristo en las orillas del mar de Galilea, en la ciudad que él escogió, para decirlo así, como cuartel general, que era Capernaum. La última vez escuchamos cómo él sanó un endemoniado allí precisamente en la sinagoga de Capernaum y todo el revuelo que esto significaba. Pues hoy vamos a seguir acompañando a nuestro Señor Jesucristo en este inicio de su ministerio. Y voy a leer, según el Evangelio de Marcos, del primer capítulo, los versículos 29 al 45. Dice así: Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y a la suegra de Simón estaba acostada la fiebre. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Y les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Vamos a orar un momento. Señor, te pedimos que tú bendigas la lectura de tu palabra y que sea esa palabra que nos hable. Señor, ayúdame a poder exponerlo de la mejor forma para que tú puedas hablar a través de tu palabra expuesta. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre. Amén. Realmente ese mensaje que voy a dar hoy en esta mañana, estrictamente hablando, ni siquiera tiene título. Si queremos poner uno, tal vez sería: acompaña a Jesús en su ministerio. Vemos diferentes escenas en diferentes lugares. Hemos visto cómo el Señor Jesucristo empezó su testimonio en esa ciudad que él escogió como su ciudad, que era la ciudad de Capernaum. Por cierto, no muy lejos de donde queda la ciudad de Nazaret, donde él creció.
Nos dimos cuenta cómo él liberó a un endemoniado en la misma sinagoga de Cafarnaúm y como no aceptaba publicidad gratuita de parte de los demonios. Ahora, después de este culto en la sinagoga, Simón Pedro le invitó a su casa. Bueno, realmente, si hoy visitamos Cafarnaúm, nos damos cuenta que la casa de Pedro realmente estaba a un tiro de piedra de la sinagoga, estaba muy cerca. Y pues Pedro, según las leyes de la hospitalidad de aquel entonces, pues quería ofrecer a su maestro pues el entorno de su casa para reposar. Entonces le lleva ahí a la casa y esa casa de Pedro iba a llegar a ser nada menos que el cuartel general del ministerio de Jesucristo en Galilea. De hecho, más todavía, nos damos cuenta que Jesús consideraba esa casa como su propia casa. Y así leemos a partir del versículo 29, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, que esto era su hermano, que era de hecho el primero que había encontrado al Mesías. Y luego se juntan Jacobo y Juan, también dos pescadores, de los cuales también escuchamos la última vez. Pues allí están juntos en la casa y bueno, todo el mundo, porque todavía estamos en el día de Shabbat, el día de reposo, pensaba que esto era el momento cuando Jesucristo pues podía descansar un poco. Pero al entrar en la casa, nos damos cuenta que posiblemente Pedro tenía un segundo pensamiento porque obviamente había un problema en casa. Y ese problema era que su propia suegra estaba enferma. Dice aquí el texto, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Muy probablemente una forma de malaria, porque en aquel entonces el norte de Galilea todavía era una zona con mucha humedad y muy probablemente él ya había cogido una fiebre de ese tipo. De paso, nos enteramos, lo cual podría venir como una sorpresa para muchas personas, que Pedro estaba casado. Efectivamente, si tiene suegra, pues tiene esposa. La esposa en ese pasaje no sale, pero obviamente debe de haber estado en casa. Dice aquí, y enseguida le hablaron de ella. ¿Cómo no? Tú entras en una casa y en el camino pues ya habrán hablado de eso y Pedro le habrá dicho a Jesucristo, mira, mi esposa no se encuentra muy bien, simplemente para que tú lo sepas. Y quién sabe, tal vez Pedro pensaba en algún rincón escondido de su cerebro, bueno, igual el Señor va a hacer un milagro, como lo ha hecho ya en otras ocasiones. Pues la esposa de Pedro no se menciona aquí, pero debe de haber sido una mujer extraordinaria, porque leemos en diferentes lugares del Nuevo Testamento que él tenía esposa. Nunca se nombra con su nombre, pero debe de haber sido una mujer extraordinaria. Lo digo simplemente porque Jesús viene a su casa juntamente con Juan y juntamente con Jacobo, y también Andrés, que obviamente vivió en la casa, pues ya va casi media docena de personas que antes no se les esperaba para la comida. Y aquí no leemos ni una palabra de queja, pues ella los acoge obviamente con buen agrado. En el versículo 31 leemos, entonces él se acercó a la suegra de Pedro, la tomó de la mano y la levantó. Inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Jesucristo la sana, toma su mano y
La fiebre, como si miramos en el texto paralelo de Lucas, dice que él reprendió la fiebre y al instante la mujer queda sanada. Pues vaya un regalo de cortesía cuando te invitan a una casa. Ahora, esa mujer, la suegra de Pedro, obviamente no necesitaba ni tiempo para recuperarse. Estaba recuperada al instante. Y lo vemos porque el texto le dice que enseguida ella les servía. Es, por cierto, uno de los pocos milagros que Jesús obró para miembros de familiares de su entorno inmediato. Pues otro sería el de Lázaro. Pero aquí tenemos otro. Jesús no resuelve todos los problemas de los discípulos ni de sus familiares, pero aquí tenemos un acontecimiento donde él hace de cierta manera un gran favor a Pedro. Las consecuencias son inmediatas, pero no son solamente físicas, sino tiene un efecto sobre la suegra. De gratitud, enseguida ella les sirve, seguramente preparando la comida, preparando la cena, lo que fuera necesario. Bueno, si paramos aquí un momento, nos damos cuenta que lo que aconteció a la suegra de Pedro realmente tiene una lección, porque los milagros de nuestro Señor Jesucristo, Él no los hace porque sí. No hace milagro por ser un milagro, por llamar la atención, sino sus milagros siempre conllevan un mensaje. Y el mensaje que este milagro conlleva es la ilustración de una verdad espiritual muy importante. Por un lado, vemos la debilidad del hombre. Aquellos que han tenido fiebre y una fiebre alta, incluso no sé si alguien ha tenido malaria entre aquellos que están escuchando este mensaje, pues darán cuenta que te quita cualquier energía, o sea, quedas completamente inútil. La fiebre paraliza. Y esto, de cierta manera, habla de nuestra situación como personas delante de Dios. Somos inútiles, somos casi como paralizados. No podemos ni movernos, no tenemos ganas de hacer nada. Y viene el toque divino, el toque del Señor Jesucristo, y toda una vida puede cambiar. Quiere decir, nuestra fuerza, la recuperación de nuestra fuerza espiritual viene por ese contacto inmediato y directo con nuestro Señor Jesucristo. Y esto es algo que aprendemos de esa historia. Nosotros somos incapaces, pero Él es capaz. Pero ahora viene algo más bonito todavía. Esa mujer le sirve enseguida. Nadie la obligó. Lo hace por gratitud. Y es una imagen muy bonita de lo que ocurre en la vida de una persona cuando Jesucristo viene a esa vida y toca esa vida. La persona queda restaurada espiritualmente y por gratitud por lo que le queda de vida, le sirve de corazón. Y esto debería ser de ánimo para nosotros, para ti y para mí. ¿Te acuerdas cuando Jesús ha tocado tu vida? Cuando Él ha cambiado tantas cosas. Y ahora es el momento de servirle por gratitud por las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Y si por si acaso aún no conoces a Jesucristo, quiero decirte una cosa. El seguirle a Él, el experimentar ese toque divino de parte de Jesucristo, no te dejará igual. Nunca vas a estar más feliz que en el momento cuando Jesucristo te toque y cambia tu vida. Y a partir de ese momento solamente habrá un deseo en tu corazón: servirle para siempre.
El Evangelio de Marcos aquí sigue. Estamos todavía en el mismo día y ahora se hace de noche. Y dice el versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Pues vaya a esa casa, yo tengo un gran respeto hacia los moradores de esa casa, sobre todo la suegra y la mujer de Pedro. Porque obviamente esa gente, cuando vino a casa sin haber realmente sido esperado, pues causa un montón de trabajo. Ellas seguramente estaban acostumbrados a intentar servir a esa gente, y aunque fuera solamente un vaso de agua. Vino mucha gente, no había tranquilidad en aquel día de descanso en la casa de Pedro. Vino toda la ciudad, porque obviamente la voz corrió enseguida. Y esto era un problema. Bueno, no solamente para la esposa de Pedro y para la suegra de Pedro, era un problema para los religiosos, los fariseos, los escribas. ¿Y por qué? Bueno, porque en aquel entonces estaba prohibido en el día de descanso de andar más que cierta distancia, que era menos de 1 kilómetro, y la gente seguro que venía de más lejos. Realmente, en los ojos de los fariseos, ellos habían roto el mandamiento del descanso. Bueno, era un mandamiento hecho por los hombres, eso de la distancia, pero aún así, ellos ya a partir de ese momento miraron el ministerio de Jesucristo con cierto recelo. Aquí dice que muchos esperaron ante la puerta, porque claro, no cabían en esa casa, no era una mansión, era la casa de un simple y normal pescador allí. La esperanza no les deja dormir a la gente. Ellos se dan cuenta que aquí está pasando algo extraordinario. Y dice aquí, toda la ciudad se agolpó a la puerta. No había nadie que podía andar en esa ciudad que no en ese momento viniera a la puerta de la casa de Pedro. Y Jesús les sana, echa fuera demonios. Y además no deja hablar a los demonios. Dice en el versículo 34, sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera demonios, muchos demonios, dice aquí. Y ahora viene lo mismo que ya lo observamos el domingo pasado, cuando hablamos de los endemoniados, del endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm. No dejaba hablar a los demonios porque ellos le conocían y lo decían públicamente. Es muy curioso, es que no hay ateos entre los demonios. Saben perfectamente y saben también que no están en condiciones de llevarle la contraria a Jesucristo. Tienen que callarse. Y además Jesucristo no quiere publicidad gratuita de parte del diablo. Llega finalmente el momento cuando la última persona se fue. Yo me imagino que era ya medianoche, incluso pasado medianoche, pero el descanso para el Señor Jesucristo duró poco tiempo. Será en la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, cuando silenciosamente, mientras que toda la casa está dormida ya, finalmente después de un día agotador, el Señor Jesucristo se desliza silenciosamente por la puerta para perderse allí en el campo. Dice el versículo 35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro,
salió y se fue a un lugar desierto. ¿Y qué hizo allí? Oraba. Tal vez es una de las cosas que más nos sorprende en la vida de nuestro Señor Jesucristo. No es la única vez que leemos que Él se fue muy de mañana o incluso de noche ya para buscar un lugar solitario para orar. Esto era su costumbre y aprendemos mucho de este pasaje de Jesús y la oración. Es un hecho curioso si leemos los evangelios que Jesucristo nunca oraba con sus discípulos, oraba por sus discípulos, les enseñó a orar, pero ellos nunca oran juntos, porque obviamente hay una diferencia entre Jesucristo y los discípulos. Por ejemplo, esa oración que conocemos como el Padre Nuestro, Jesús jamás hubiera podido orarlo, no del todo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una parte que dice, y perdónanos nuestros pecados, de la misma manera como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, la primera parte, Jesús jamás hubiese podido orar. Él no tenía pecado. Si el maestro estimó necesario la oración, 1000 veces nosotros. Ese episodio nos habla mucho sobre la importancia de la oración, de estar a solas con Dios. Habla de la importancia de buscar un lugar tranquilo, quieto. Y esto en nuestro tiempo, y todos lo sabemos, es un desafío. No nos sale fácil. Encontrar un momento tranquilo en la casa, sobre todo si hay niños por el medio, es casi imposible. Luego las tareas de la vida. Y sin embargo, creo que es el momento para que nosotros meditemos un momento y analicemos nuestras propias vidas. Si para Jesucristo era importante estar a solas con su Padre, cuanto más para nosotros. Sí tenemos mucho que hacer, pero vamos a preguntarnos, ¿realmente tenemos cosas más importantes que hacer que el Hijo de Dios? Que tenía una misión, que tenía una tarea tan importante por cumplir. Y creemos nosotros que lo nuestro es tan importante que ni siquiera encontramos tiempo para estar a solas con el Padre. Pues obviamente es una pregunta retórica porque nos damos cuenta perfectamente que no es así. Por supuesto, nosotros también necesitamos ese tiempo y lo vamos a encontrar. El problema nuestro no es falta de tiempo. El problema nuestro es un problema de prioridades. Por lo tanto, tomamos esto como un gran ejemplo, la importancia de estar a solas con nuestro Creador. Ahora, el texto aquí sigue. Estamos en el versículo 35. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Ahora, nos imaginamos esta situación. Tal vez ya son las 6 de la mañana, el sol está a punto de salir. Para Pedro sería otro día de faena, ya no es el Shabbat, ya no es el día de descanso. Él tiene que, en un principio, salir, pero claro, ahora todo es distinto porque él fue llamado por Jesucristo a seguirle y Pedro lo aceptó. Por lo tanto, de momento, su trabajo lo van a tener que hacer otros. Y su pensamiento es un pensamiento bien entendible porque él habrá pensado, bueno, ahora que tenemos este ministerio, que también él se identificó con esto, viene mucha gente,
pues entonces habrá que hacer todo lo posible para que ese mensaje se extienda, para que nuestra misión, para decirlo así, sea un éxito. Se levanta Pedro y busca el lugar donde se había acostado Jesucristo, pero no hay nadie. Y no sé exactamente qué se habrá cruzado por la cabeza de Pedro, pero obviamente ese asunto le desconcertaba. Y pensaba, bueno, ¿qué habrá pasado ahora? Y se fue a buscar y seguramente, bueno, el texto aquí dice en el versículo 36 que le buscó Simón y los que con él estaban, o sea, toda la casa estaba rastreando pues los alrededores, igual se había quedado en otra casa, pero no, nadie sabía nada. Entonces se fueron al campo y finalmente le encuentran. Versículo 36 dice, hallándole le dijeron, todos te buscan. Bueno, no solamente todos de la casa, sino me imagino que ya casi toda la ciudad le habrá buscado. Obviamente lo que se le cruza por la cabeza de Pedro es un pensamiento muy humano. Todos te buscan. Y Señor, ¿cómo se te ocurre en esos momentos retirarte? Hay que aprovechar el ímpetu del momento. Son pensamientos muy humanos. Y Pedro era un hombre de negocios, tenía una pescadería y él entendió que cuando hay pescado por ahí, pues hay que aprovechar el momento. Y cuando sales a hacer una faena en el lago, pues hay que aprovechar que hay peces en la superficie, donde llegan las redes. Ahora es el momento. Y en esas palabras de Pedro hay un suave reproche. Ahora, ¿y qué haces tú? No lo habrás dicho, pero perder tu tiempo ahí en la soledad. Nos damos cuenta de una cosa, de nuevo. La iglesia del Señor Jesucristo, el reino de Dios, no es un negocio. No se rige por las reglas de un negocio. Esto es algo que, por cierto, muchos hoy en día parecen confundir. No puedes aplicar las reglas del mercadeo a la iglesia del Señor Jesucristo, de ninguna manera. Hay otras prioridades. Y lo que en los ojos del mundo parece una pérdida del tiempo, la oración, en los ojos de Dios es algo fundamental. De eso hay muchos testimonios. Por ejemplo, sin ir más lejos, se dijo de Martín Lutero que él lo puso por escrito incluso. Él dijo, si tengo mucho que hacer, es el día cuando tengo mucho que orar. Y también se dice de él que él pensaba que no había empleado bien el día, sino pasó un mínimo de 2 horas en oración. Bueno, no es cuestión de cantidad, pero es cuestión de hacerlo. Y no es cierto que nosotros hoy, con nuestro afán de resolverlo todo a nuestra manera, pues descuidamos ese detalle que es tan importante, la oración, el descansar en Dios. No es que tengamos que orar de una forma imparable en el sentido que no paramos de hablar. Oración también es escuchar. Es simplemente estar a solas con Dios, y cuando estás con un buen amigo, no siempre hay que hablar. Los buenos amigos aguantan también el silencio. La oración no es como una lista de compra, donde tú dices, quiero esto y esto y esto y esto. Esto no es oración. La oración es afinarse para estar en la misma onda, en sintonía con Dios. Y esto nos hace mucha falta en nuestras vidas. Pues después de esto, vemos que la cosa sigue. Ahora
Es el siguiente día después de este día tan ajetreado en la casa de Pedro. Y dice aquí en el versículo 38, les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. De nuevo, Jesucristo no quiere aprovechar esa ola de simpatía que le ha invadido ahí en Cafarnaúm, sino él era un predicador. Él vino para hacer una tarea, morir en la cruz, pero antes de hacerlo pasaba 3 años y medio para enseñar a sus discípulos y también a enseñar a la gente. ¿Y por qué? Porque tenía muchas ideas equivocadas, igual que nosotros hoy en día los tenemos. En el mundo hay muchas ideas muy equivocadas en cuanto a Dios, en cuanto al Evangelio, en cuanto a lo que es el mensaje bíblico. Y por lo tanto, una de las tareas fundamentales de la iglesia es la enseñanza, enseñar la palabra de Dios. Decir a la gente, así dice el Señor, esto es nuestra tarea. El Señor Jesucristo quería que el mensaje corriese y por lo tanto ahora era el momento de acercarse también a los lugares vecinos. Y lo consiguió, dice el versículo 39, predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea. En toda Galilea, bueno, alrededor del mar de Galilea, estamos pensando partiendo de Cafarnaúm, en lugares como Tiberiades, Cana, donde estaba la boda, Nazaret. Había muchos lugares en Galilea que nosotros tal vez no los conocemos, porque además los evangelios no los mencionan con nombre. Pero, por ejemplo, podríamos pensar en una ciudad al norte del mar de Galilea, una ciudad donde Séforis, donde los romanos estaban construyendo una gran arena, un gran teatro, un gran anfiteatro. Eso se estaba construyendo en los momentos cuando Jesucristo tenía su ministerio. Bueno, esto y muchos otros lugares. Él recorría. El texto aquí no dice por cuánto tiempo, pero tienes que recorrer Galilea y vas a tardar un tiempo. Y consiguió exactamente lo que él quería hacer. Para esto he venido. Predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Esto es algo que el evangelista Marcos lo subraya. Y esto es una excelente noticia, porque esto quiere decir que el poder de Satanás ha llegado a su final. Los demonios tienen que plegarse ante el poder de Jesucristo. Ha llegado el momento, ha venido el Mesías y los demonios no pueden hacer otra cosa que reconocer que es Él quien es el vencedor. Y seguramente la voz corrió no solamente por Galilea, sino también por toda Israel. De todas estas historias, pues Marcos ahora recoge una en particular. La historia de la sanación de un leproso. Leímos en el versículo 40, vino a él un leproso rogándole hincada la rodilla y dijo, si quieres, puedes limpiarme. Pues la lepra es algo que nosotros hoy en día apenas lo conocemos. Existen lugares y países donde la lepra sigue existiendo, pero por regla general esa enfermedad se puede sanar bastante bien con los medicamentos si los enfermos los tienen a su alcance. La lepra en los tiempos bíblicos era una auténtica plaga. No quiero entrar en muchos detalles, pero era muy desagradable. Era como morir a plazos. Era una enfermedad donde después de
de pequeños comienzos, se extiende por todo el cuerpo. En un enfermo de la lepra normalmente olía muy mal. Su propio aliento pues olía casi a muerte. Y en el estado final de esa enfermedad se le caían extremidades como los dedos del pie también. Era una cosa horrible. Esa enfermedad se podía alargar durante décadas y al final pues, la persona irremediablemente tenía que morir. Ahora, en la Biblia, la lepra no solamente se considera una enfermedad, se considera también una parábola, para decirlo así, un símbolo de una enfermedad mucho peor que la lepra en sí. La lepra es terrible. Y esto es el pecado. Ya tenemos en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, 2 capítulos largos y enteros que se dedican a dar prescripciones cómo se detecta y cómo se tiene que comportar uno en el caso cuando se detecte la lepra. Y es muy interesante cuando nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento la lepra prácticamente es que no hay remedio contra la lepra. El leproso tiene que apartarse, tiene que vivir fuera del contacto con otras personas. Y eso empieza, hay pequeños comienzos y luego finalmente todo el cuerpo es afectado. La lepra en ese sentido es como un símbolo del pecado. Y para demostrarlo, me gustaría leer un pasaje de Isaías, del profeta Isaías, del capítulo 1. Vamos a Isaías 1, 4 al 6. Isaías 1, 4 al 6. Y aquí tenemos precisamente esa comparación. Dice el profeta Isaías: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahvé, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida la llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto es la imagen de un leproso, pero es una imagen de un pecador. Esto habla de los pecados de Israel. Y por lo tanto, esto es una imagen que se adapta muy bien a nosotros, a nuestra situación. Nosotros necesitamos ser limpios, no solamente sanados. Limpios quiere decir aceptados delante de Dios. Es un ejemplo, esa enfermedad, del estado espiritual de los seres humanos. Jesucristo es capaz de remediar esto. Y es muy interesante que cuando una persona sanada de la lepra quiere reincorporarse en la vida social, pues tiene que presentarse no a los médicos, sino a los sacerdotes. Es un hecho muy curioso. Tiene que presentarse y el sacerdote tiene que pronunciar un veredicto que dice: esa persona está sanada y completamente limpio de la enfermedad. Si vamos al Antiguo Testamento, esto ocurrió muy pocas veces. Normalmente no había remedio para una persona con lepra. Vemos el general sirio, Naamán. Vemos alguna que otra persona que de una forma milagrosa siempre de parte de Dios es sanada, pero la inmensa mayoría no tenía esperanza. Y vamos a suponernos ahora en el templo de Jerusalén,
porque allí tenía que presentarse el leproso sanado, había, vamos a decirlo así, como un servicio de urgencias, donde a cualquier hora del día y de la noche, pues una persona podía venir para pedir que el sacerdote certifique la sanación. Imagínate que ahí hay un sacerdote esperando a que viniera la gente y normalmente durante semanas, meses, años, décadas enteros no vino nadie prácticamente, porque no había nada que hacer contra esa enfermedad. Y de repente, alrededor entre los años 30 y 33, de repente hay docenas, centenares de personas que incluso hacen cola ante el lugar en el templo donde el sacerdote tenía que declarar limpio a una persona. ¿Por qué? Bueno, porque había alguien que los estaba limpiando. Y esto es la razón, en mi opinión, porque luego el evangelista Lucas dice que había muchos entre los sacerdotes que llegaron a depositar su fe en Jesucristo. Voy a leer esto porque es un pasaje muy curioso del libro de los Hechos, en el capítulo 6, versículo 7. Hechos 6, 7. Dice lo siguiente. Crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y lo hicieron porque se daban cuenta, ellos eran los primeros testigos que aquí está pasando algo realmente extraordinario. Lo que durante siglos no tenía remedio, pues ahora ha venido alguien que sana a los leprosos. Y esto hizo que entre los leprosos y también entre los sacerdotes había personas que llegaron a la conclusión que este debe de ser el Hijo de Dios. Aquí dice Jesús, teniendo, versículo 41, misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Lo que es extraordinario, por ejemplo, en el versículo 41 dice que extendió la mano y le tocó. A nadie en su sano juicio le hubiese ocurrido tocar a una persona con lepra. Piensa en tu propia vida. ¿Te acuerdas de aquel momento cuando tal vez nadie hubiese apostado ni un duro por ti? Y sin embargo llegó Jesucristo y te tocó. Incluso tal vez estabas en una situación mejor, pero sabías perfectamente que tu vida estaba marcada por el pecado. Y vino Jesucristo y te tocó. Te quiero decir ahora, a ti que tal vez me estás escuchando y aún no le conoces al Señor Jesucristo porque dices que tú no vales para esas cosas, porque mira, si tú supieras de mi vida, déjame que te diga ahora, yo no sé de tu vida, no. Pero Jesucristo conoce tu vida, te conoce a ti. Y en este mismo momento, Él espera que tú le digas, quiero ser limpio. Y puedes contar con una cosa, Jesús te va a tocar. No te va a dejar igual, va a cambiar tu vida enteramente. Quiero animarte en este momento de acudir a Él, de no dejar pasar esa oportunidad. Jesús ya no anda por Galilea, no, Él ahora anda por todo el mundo. Y tú ahora escuchas su voz. Respóndele como Él se lo merece, porque Él quiere cambiar tu vida. Por eso Él ha venido, por eso Él ha muerto en la cruz del Calvario, para encontrar y dar un remedio definitivo contra la enfermedad más peligrosa que existe, que se llama pecado.
Jesús le dice que no cuente a nadie de esas cosas. Le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Sin embargo, ese hombre desobedece, lo hace con buenas intenciones, me imagino, pero sin embargo le desobedece. Y él comenzó a publicar lo mucho, a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. Ahora, ¿por qué no quería Jesús que se extendiese esa noticia? Porque él conoce a la gente. Sabe que muchos de ellos no están interesados en un remedio espiritual, están interesados en un remedio físico. Les interesa la sanación, pero no les interesa cambiar su vida. Y esto hasta el día de hoy no ha cambiado. La gente busca milagros, pero busca milagros por el milagro, no por el mensaje del milagro. Y esto es lo que realmente hace falta. Hay muchos que dicen: sí, Señor, Señor. Y el Señor, en el día del juicio, les dirá: nunca os he conocido, porque solamente estabais interesados en lo extraordinario, en lo sensacional, pero no estabais interesados en encontrar ese remedio contra el pecado. Por eso Jesús no quería esa publicidad gratuita. Se extendió el mensaje, la gente le sigue en masas. Me pregunto que cuántos de esas personas luego habrán entonado el grito terrible de crucifícale, crucifícale. Sí, entre la popularidad y el desprecio hay a veces poca distancia. Ahora, una cosa sabemos, aquellos que hemos llegado a creer en el Señor Jesucristo por su gracia, el aplauso del mundo no nos importa. De hecho, deberíamos preguntarnos: si el mundo nos aplaude, ¿qué es lo que hemos hecho mal? Porque el camino del creyente siempre será un camino angosto, un camino de resistencia, un camino de dificultades, pero eso sí, un camino glorioso. Y te pregunto ahora: ¿estás dispuesto a emprender ese camino? ¿Estás dispuesto a seguir en pos del Señor Jesucristo? Yo espero que sí. Pues hoy, como dije al inicio, hemos acompañado al Señor Jesucristo simplemente en un día laboral, entre comillas, normal y corriente. Y una cosa queda muy clara: lo que estamos leyendo, lo que estamos escuchando, no nos puede dejar indiferentes. De nuevo quiero animarte: entrégale tu vida de corazón. Y si ya eres creyente, agradécele todo lo que ha hecho en tu vida. Vamos a terminar en oración. Señor Jesucristo, te damos las gracias por este día, por habernos levantado de nuestra ceguera espiritual. Te pedimos que lo que acabamos de leer, la historia del leproso, y también lo que tú has hecho en la vida de la suegra de Pedro, que todo esto también nos toque a nosotros y no nos deje indiferentes. Gracias, Señor, te damos por tu presencia entre nosotros. Pedimos que tú nos bendigas en este día. En tu nombre, Señor. Amén. Que el Señor os bendiga.